Señoras y señores televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Humanamente, Televisión Regional de Ñuble, TVR Ñuble. Esta es una estación televisiva que se emite por todas las plataformas de las redes sociales. Por todas. Yo les recomiendo a ustedes que, siempre les digo lo mismo, que si nos sintonicen por Facebook, véannos y escúchenos a través de Facebook, porque ahí ustedes pueden conectarse con nuestros protagonistas, con la gente con la cual conversamos. Ustedes pueden formularle preguntas, incluso a través de este programa se les va respondiendo también. Esa es una de las primeras recomendaciones. ¿Y por qué hacemos nosotros Humanamente? Fíjense que este programa, que le hemos llamado Humanamente, lo hemos puesto en antena ante la gran cantidad de candidatos que han surgido para el proceso electoral de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y para la Convención Constitucional. No es un programa de publicidad, sino que es un programa humano para conocer a fondo a los nuevos líderes que están apareciendo en el panorama político de nuestro país. Necesitamos conocerlos a estos nuevos líderes. Necesitamos saber más de ellos, conocerlos interiormente, humanamente. Por eso, Televisión Regional de Ñuble se complace ahora en conversar con Paola Becker Villa. ¿Cómo estás, Paola? Buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Muchas gracias por esta conversación y esta oportunidad que tú bastante bien señalas de la parte humana de las personas, porque generalmente la gente se queda con las imágenes o lo que escucha en una radio o quizás lo que ve en un papel en general. Y hoy día está la oportunidad de que las personas, los televidentes nos estén conociendo desde la otra perspectiva, que finalmente es la más importante. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus historias? ¿Cuáles son tus compromisos? ¿Y cuáles son tus experiencias que finalmente desarrollan y forman a las personas? Así que muchas gracias por esta oportunidad. Cariñoso saludo también para ti a la distancia. Perfectamente. Mira, yo también me siento muy complacido de conversar contigo por una razón, mira, bastante simpática. Yo recuerdo haber conversado contigo hace unos días, bueno, ya algunas semanas, conversando sobre la idea esta de que habiendo tantos candidatos, hay casi 18.000 candidatos, o creo que más de 18.000 candidatos para estas elecciones, ¿no? Muchos son independientes, muchos son jóvenes, muchos van por primera vez, muchos. Y entonces, ¿por qué no conocerlos? Y tú me dijiste, textualmente me dijiste, a mí me encantaría hacer un programa humano, humanamente hablando. Y nació esta idea, y este programa es por eso. Por eso estoy muy complacido justamente de conversar contigo, porque al fin vamos a hacer realidad aquel sueño que teníamos los dos, conversando sobre él. Sí, bueno, es que siempre la perspectiva humana finalmente es la que determina las acciones. Sin duda alguna. Bueno, la primera pregunta me surge de inmediato, es de ¿quién es Paola Becker Villa? ¿Quién es? ¿Quién es en el papel? ¿Quién es como persona? ¿Quién es que soy una persona inquieta? Nací antes de los 9 meses, nací por los 7 meses y medio, así que desde que nací fui acelerada. Así que tú entenderás que desde ahí el destino me puso un poco más hiperkinética, por así decirlo. Nací en forma inesperada, mi mamá estaba en un salón de cine cuando sintió las contracciones y yo llegué casi saliendo en el hospital de Chillán, así casi que me abrí solita el paso. Así que desde ahí nací esta Paola Becker el 26 de agosto del año 72 y me recibió en el hospital Herminda Martín de Chillán. Ya hace 48 años, este año cumplo 49. Me considero una persona detallista, también me gusta ser metódica en mis situaciones, me gusta estudiar mucho, pero también me gusta, por la historia de mi vida en general, me gusta disfrutar lo que estoy haciendo en todo momento. Si estoy cocinando, lo disfruto; si estoy jugando con mis perros, lo disfruto; si estoy leyendo, si estoy viendo televisión, trato de darle un sentido de aprovechamiento. Yo siento que también uno llega en un momento en la vida que tiene que mirar para atrás, como me decía mi papá, vas a llegar a los 50 años, me decía, y tienes que mirar para atrás y decir si te gusta la vida, cómo la viviste. Entonces, por lo tanto, yo viví por muchos años muy acelerada y muy preocupada efectivamente del tema del trabajo, y uno pierde la perspectiva del disfrutar de la vida diaria, de los detalles, de conversar con tu mamá, de conversar con los amigos, y esa parte es la que también hoy día, a esta edad, estoy recomponiendo también esa tortura. Soy hiperkinética, soy ansiosa, soy muy ansiosa. Y tú siempre me decías cuando estaba acá cerca mío, cuando yo hablaba, me decía Miguel Ángel,
y me hacías así para que yo me calmara, porque soy ya tan ansiosa. Una vez una profesora me dijo, el problema suyo es que usted piensa y además trata de hablar. Entonces, estas cosas que piensa más rápido y habla se atropella. Entonces, estoy haciendo ejercicios para que toda la gente me entienda y yo no me atropelle en todo el torbellino que tengo de ideas. Tengo una imaginación que en algún momento de mi vida, pues Miguel Ángel me dio hasta por escribir. Entonces, escribía cuando era más joven, en la época de adolescencia, ahí tengo un par de escritos importantes, algunos de índole político, otros más de índole emocional y dramático y romántico. En ese tiempo existía la Corintellao también, si también nos pegábamos la lectura de la Corintellao. Como todo el mundo. Lógico, pero también no está leyendo la historia no sé, pues de historia de Chile o algo así, que también me gusta mucho, pero en general me gustaba la lectura. Entonces también tengo pasiones así histriónicas, también me gusta ser muy histriónica y soy muy apasionada en lo que hago. Y lo bueno o lo malo, no tengo idea si es bueno o malo este factor, es que a mí se me nota lo que me pasa, entonces cuando algo no me gusta se me nota mucho, y cuando algo estoy agradada también, entonces eso tiene una evaluación positiva porque la gente me va a ver la cara y va a saber si estoy concentrado, si me gusta o no me gusta algo que está pasando. Soy muy histriónica. Eso es transparencia, eso se llama transparencia. Bueno, pero mira, fíjate que me estabas hablando de tu papá, de tu mamá. ¿Quiénes son tus padres? Bueno, mi papá se llama Gustavo Adolfo Becker Enríquez, único hijo varón de 5 hermanas. Ahora actualmente vive en Los Ángeles hace muchos años, mi papá. Él es un guerrero, yo creo que es un Highlander, porque le han encontrado de todo grave y ahí está. Y ahí está con sus años. Él es muy estudioso también, un hombre muy culto, estudió agronomía, no terminó la carrera, pero también porque se puso a trabajar antes. Fue en un momento de su vida bastante exitoso, después obviamente tuvo un traspiés como todo en la vida, y porque abarcó mucho. Cuando las personas abarcan mucho y pierden el control, ahí te pasan algunos traspiés, pero efectivamente mi papá ha salido adelante de todos sus temas y hasta el día de hoy trabaja, tiene ya 81 años, y me va a ver, me va a decir, pero ¿por qué dijiste mi edad? Y mi papá, yo soy muy dependiente, porque del matrimonio de mi mamá soy la hija única, entonces mi papá hasta el día de hoy se preocupa y me llama todos los días y conversamos. Es mi partner también, es la persona que yo era confidente, porque le contaba todas mis cosas a él. Y hasta el día también de hoy le cuento algunas cosas que no sabe mi mamá. Y mi mamá se llama Melina del Carmen Villa Valenzuela, no voy a decir la edad de mi mamá, pero tiene un buen... Tiene 79 años mi mamá, es profesora normalista, le encanta la lectura, es una persona que hasta el día de hoy tiene su mente, los dos, tengo la gracia providencial de que los dos tienen su mente clarita, los dos hablan, todos los días son muy amigos y conversan harto y conversan de temas de contingencia, no creas tú que conversan de la trivialidad misma, conversan de todo. Ahora este mundo de internet a mi papá lo fascinó, entonces cualquier cosa me dice, oye Paola, ¿supiste esto que pasó? Mira, yo vi un estudio en Inglaterra y no sé qué, y empieza a hablarme. Son muy entretenidos hasta el día de hoy, yo siento que los aproveché poco y porque también fui muy independiente en mi acontecer adolescente, universitario y de laboral. Pero mi mamá es una persona muy pragmática, mi mamá es gremialista también, le gustan las defensas de los derechos de los profesores en toda su magnitud, hasta el día de hoy, trabaja y asiste a amigas que están en alguna complicación de salud, es muy amiga de sus amigas, pasa todo el día colgada el teléfono, en la noche ve por internet programa y se ilustra mucho. Entonces yo debo dar gracias también porque mis papás tienen a lo menos la mente sana y están activos. Esos son mis padres. Mi papá es un poco más apasionado y a veces extremo en sus opiniones políticas, mi mamá es un poco más de centro, es más crítica, mi mamá. Y esa doble visión me permitieron también formarme. Mi mamá siempre me decía que no tuviera una sola información y que siempre comparara. Y yo me generara mi propia opinión. Entonces que la moneda siempre tenía dos caras y tu verdad es distinta a la mía. Entonces siempre me decía mi mamá, pero lea, pues lea. No se quede con lo que le diga a los profesores, no se quede con lo que escuche. Y hoy día más que nunca hay que tener esa amplitud de mente que yo a mi mamá se la agradezco profundamente. ¿En qué escuela normal estudió ella? Acá en La Castilla. ¿Ah? Acá en ¿En la Chillán, en Chile? La Castilla. Sí, en La Castilla. En la Castilla, la escuela normal de Chillán, sí. Contemporánea de Lucho Valenzuela, de Mateo Rodríguez, Sí. también que tú Sí, conoces. amigo mío, claro, no, claro, decía por mi padre también es profesor normalista, era profesor normalista y estudió en la normal de Chillán, después
fue a estudiar a la Universidad de Chile, se recibió de profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, y se volvió a Chillán a ser el profesor de la escuela Claro, normal. claro, Fíjate tú, claro. mi mamá Tuvo se quedó en una carrera Chillán, muy mi abuelo parecida. no la dejó viajar a Santiago, la dejó en Chillán. Mi mamá tiene 8 hermanos, además. En realidad fueron 9, fallecieron 2, pero guaguitas. Pero mi mamá ahora fallecieron todos sus hermanos, por lo tanto es la reliquia de la familia y es la reliquia de sus sobrinas y sobrinos, así que es regalona también. La La regalona igual que la regalona. hija. Igual que la hija. Ay, no estoy tan regalona. Igual un poquito, igual un poquito. O Me quiero sea, un poco. dicho todo esto, significa que tú naciste en Chillán. Sí, yo soy chianeja y nací en el Hospital Herminda Martín en el año 72. Un año Ya. complejo. ¿Y después dónde estudiaste? Tu Estudié en la educación, escuela la Ramón primaria. Binay, la primaria, bueno, hasta tercero básico estudié en la escuela Ramón Binay que tenía mi abuela paterna en la población esta que está, ay, la avenida O'Higgins, ¿cómo se llama la población? Lagos, Pedro Lagos. Pero La luego, población Pedro Lago, ahí tenía mi abuela la escuela Ramón Binay, era muy admiradora mi abuela de Ramón Binay, en una escuela particular. Y como era la nieta regalona, entonces mi mamá decidió que esta abuelita estaba mimando demasiado, porque yo era la que salía en las recitales, yo salía recitando, yo era la primera que me sabía la canción de Carabinero en kindergarten, empecé a hablar muy rápido, entonces mi mamá dijo, no, me la van a echar a perder, me la van a regalar mucho, y me cambió al Instituto Santa María desde cuarto básico hasta cuarto medio, y ahí estuve. Yo creo que por suerte no me echaron, pero estuve condicional mi matrícula en tercero y cuarto medio por algunos eventos. por revoltosa. Sí, revoltosa, más que los tiempos eran, imagínate, finales del 88, 89, cuando ya el discurso político era evidente, que ya se estaba anunciando elecciones y un cambio de gobierno, por supuesto, en un traspaso a transición que uno ya se esperaba, y el discurso, uno nunca había hablado de política, menos en la casa, entonces se instalaba también ese tema, pero no era por revoltosa política que me pusieron condicional, sino que por algunas cosas en realidad que uno dice hasta el día de hoy son niñerías, pero también lo pasábamos bien en el colegio. Pasamos muy bien. Bueno, ¿y cuándo empezaste a jugar básquetbol? Empecé como en octavo básico, fíjate, con el profe El Mundo Orellana. ¿Te acuerdas del Mundo Orellana? Pero mucho me crié con él, con el Oye, mundito, con el espectacular. mundito. Con el mundo. Bueno, en ese tiempo yo, bueno, que era como hiperactiva, pues yo soy hiperactiva de nacimiento, entonces estaba en básquetbol, estaba en scout, en ese tiempo eran las alitas, Las Girl Guys, las Girl las Girl Guys. Guys, ya te pusiste pituco, pero las Girl Guys. ¿Sí? Entonces, y además estaba en teatro, po. Entonces tenía como mucha actividad extra programática, yo vivía al lado del colegio, entonces efectivamente el colegio casi que era el patio de mi casa y yo vivía en el colegio todo el rato. Entonces ahí empecé a jugar básquetbol con el profe Orellana y en realidad me gustaba, porque además que era como alta, tenía la contextura y jugábamos. En ese tiempo tuvimos un muy buen equipo, fíjate, enseñanza media y todo, y jugábamos con el INSUCO en ese tiempo, con el Liceo Niña y la Purísima, que tenían buenos equipos de básquetbol femenino, porque también y nos tocaba, imagínate, nos tocaba ir a jugar a la escuela también industrial. Entonces íbamos nosotros con los choritos y la cosa, y nosotros no teníamos compañeros varones, pues entonces ahí estaban los cabros y como que nos daba plancha de repente, pero igual ahí sacábamos la cara Pero para él le jugar. gustaba, pero él le gustaba. Me gustaba toda la cosa, pero jugábamos bien, oye, sí, en algún momento fuimos subcampeones y todo el cuento, y no, lo pasamos ¿Tiene, bien, yo tiene, creo que fo- ¿Tiene fotos jugando básquetbol? de esos años no sé, tendría que buscarlo, porque en realidad no sé si tengo fotos, fíjate, del colegio jugando básquetbol, pero tengo una bonita experiencia. Aparte que yo, como soy extremadamente también ansiosa y nerviosa, antes de un partido yo llegaba así con las patas liles, pues así me ponía nerviosa, porque así como me bajaba todos los nervios, tomaba la pelota y ¡pum! Pasaba para allá y para acá, y jugaba al alero más encima. Ese era mi puesto, y Edmundo Orellana era una persona muy disciplinada y que sabía mucho. Además que era amigo tío mío de Hugo Villa, que también jugaba básquetbol. Y Claro. una en básquetbol, y me encantaba a mí el básquetbol, lo encontraba un deporte inteligente, así, un deporte que tenía que hacer con estrategia, un deporte muy rápido, te fijas, y muy atento, así que no, me encantó eso, pero también en algún momento de mi vida mi mamá me dijo, ya pues chiquilla, estás en teatro, estás en scout, que lo terminé hasta cuarto medio, y estás en básquetbol, elige, porque en el fondo tampoco puedes estar en tantas cosas, así que después empecé a optar también por el teatro con la profe Luz Vega, ¿te acuerdas? La mamá, la tía de la Luz, de la Luga. De la Luz. De la Luca Gabriela Vega, sí, la periodista.
La periodista. Entonces, la Luz Vega, y con ella hicimos un fiato muy grande con esa profesora, yo la quiero mucho. Lamento que se haya ido de Chillán, y era un aporte, sin duda, a ella me encantaba, y siempre me decía que había que no solamente leer por leer, sino que teníamos que entender lo que leíamos y darle una interpretación. Entonces yo me acuerdo una vez que voy a contar, ¿puedo contar una infidencia? Todo lo que Total, quieras. ahora ya da lo mismo. Este programa es humano. Bueno, la cosa es que una vez pasó que nos hizo leer el Quijote de la Mancha. Entonces, el Quijote de la Mancha, y además buscarle una interpretación. Y la idea no era aprenderse, porque nosotros estamos acostumbrados que dentro de las pruebas que nos hacían eran como datos, por ejemplo, quién era, no sé, Sancho Panza, quién era, no sé, otra persona, o qué sentido tenían los molinos y toda la cosa. Entonces, finalmente yo lo que hice, bueno, algo sabía del Quijote de la Mancha en general de historia. Yo lo que hice, me aprendí la introducción y me aprendí la conclusión. Entonces leía la introducción. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y después me acordé de otras cosas así muy puntuales, ¿te fijas? Y yo leía, así igual leí toda la cosa, me sabía la historia perfecto, y la profe nos hizo una prueba del sentido del Quijote moderno, ¿te fijas? Y en el fondo, ¿cuál era el sentido del Quijote moderno? Entonces, un soñador, un luchador, ¿te fijas? Entonces empezamos a desarrollar y yo me saqué un 7. Entonces yo me imaginé el sentido del Quijote, yo decía, ¿cómo respondo? Porque en el fondo, una cosa, yo empecé, por ejemplo, en estas frases, como me las había aprendido de memoria, y empecé a imaginarme el Quijote moderno, y a la profe le gustó mucho la interpretación y me felicitó, y yo me acuerdo, me dijo, bien, lo entendiste bien, y yo le conté la verdad, me da plancha, pues años después, tiempo después le conté la verdad, pues, y me dijo, pero igual entendiste el sentido del Quijote. Y eso es lo que Claro. ella nos inculcaba, que era buscáramos el sentido de la lectura. No es que no aprendiéramos algo necesariamente de memoria, sino que lo aplicáramos a nuestras vidas, pues finalmente. Después pasaste a la secundaria, ya al Ahí liceo. ya fue mi desorden completo. A ver, ¿cómo No, es eso? Cuenta, a ver. no, porque era más, porque por ejemplo, nosotros éramos de las chiquillas que teníamos una profe de historia que se llamaba la Miss Astete, nosotros le decíamos Miss, a la Miss Astete, que era profesora de historia universal y toda la cosa, y era como bien así, nos explicaba las cosas así con ejemplos, hacíamos sketch para ponernos los personajes y toda la cuestión. Entonces a la pobre la leseábamos a harto, porque nos poníamos ¿cómo se llaman? Los escritorios, en ese caso los pupitres, que se abrían así, ¿te acuerdas que se abrían así para arriba y uno tenía su cosa acá? Bueno, no teníamos los pupitres, nos sentábamos al revés y la profe quedaba sola, o a veces nos cambiábamos de sala y la dejábamos sola hablando. No, una vez me quedé encerrada en el laboratorio también, nos quedamos encerrados en el laboratorio, nos escondimos en el laboratorio, y resulta que la auxiliar nos dejó encerrar y quedamos como 4 alumnas encerradas como hasta las 12 de la noche gritando y nadie nos escuchaba. No sé, por eso te dije que fue como el año, como mis años de locura, además que ya estás Lola, ya también empiezas ¿te acuerdas que había como unas guerritas de agua con el Padre Hurtado? Pero mucho, ¿no? Pero ¿tú Ay, dónde bueno, estudiabas? yo ¿Dónde estudiabas? me tomé unos cuantos mates ahí en la pileta de la Intendencia, pues, esa pileta histórica que ojalá nunca la saquen de Sí. ahí. Yo me tomé unos buenos mates ahí, tirando bombitas de agua con el Padre Hurtado, que nos iban a buscar y salíamos ahí, tercero. Y como yo vivía al lado de Santa María, vivía yo al lado, entonces nos refugiamos, como era que mi casa era el refugio, y salíamos todas mojadas, recargábamos las bombitas y salíamos de nuevo para afuera a tirar bombitas de agua. Era entretenido, además que era como entre que a veces te gustaba un chiquillo y tú lo mirabas y le tirabas más bombita a él, toda la cosa. No, sí, también, también se daban esa instancia. Y teníamos los carros alegóricos, pues Miguel Ángel, Sí, carros sí. alegóricos que cuando celebrábamos el aniversario del colegio con la María Guar y todo, y además acuérdate que siempre desfilamos y toda la cosa. Y habían carros alegóricos, nosotros preparábamos los carros alegóricos y era tan bonito porque en el fondo hacíamos alianzas y nos juntábamos y esta cosa, así que no, yo lo pasé muy bien. Fue una época muy linda al colegio, la viví mucho, tengo amigas hasta el día de hoy, grandes amigas, y también tengo buenos recuerdos del colegio en general, el señor Aparicio, el señor Opaso, el señor Vázquez, la Ramona, que son como personajes históricos del Santa María. Bueno, yo estuve antes, hasta después que pasara subvencionado y después que efectivamente ya pasara mixto. Nosotros éramos puras mujeres nomás en ese tiempo. Pero esa es mi historia, lo pasé muy bien, Miguel Ángel. Fue una Y, niña promedio en realidad. Y y yo no sé después de... cómo, ¿Sí? y yo no sé cómo me dieron después cuando egresé, salí del colegio, me dieron un reconocimiento de alumna integral. Pero bueno, ahí estuve. Pero Me ahí está, regalaron una pues, ahí Biblia. está.
Claro, es que uno tiene la Biblia para enderezarte un poco en la conducta. La madre Verónica, que en paz descanse, ella falleció un año después de un tumor cerebral. Y era joven Ah, esa madre, era joven esa mosquita. después de ahí, del Santa María, ¿dónde fuiste? Quería estudiar teatro y no postulé a nada más. Quería estudiar teatro, ir a la Ya. Católica, por lo que me había incentivado la Luz Vega también, porque yo quería estudiar ese teatro de tabla. ¿Ah? Yo no me Ah, imaginaba teatro en teleserie, para nada. no, Era no, claro, teatro claro. de tabla, de ese que la respiración y te sabes. Eso me encantaba a mí. De Finalmente academia, no, pues, el teatro de academia en esa época era, mandaba. Tú te eso me acordarás encantaba a mí. del Ictus, te acordarás del Ituch, te acordarás de mucho, Sí, Y en Chillán había un gran movimiento también teatral, ¿no? exacto, Sí, sí. exacto. Bueno, ahora hasta el día de hoy está la Diana Moscoso y otras más, la Chica Godoy también, que son varias expresiones de teatro y tienen sus escuelas también de teatro. Bueno, el Entepach, pues ahí tienes el Vente tema en más. general. Pero no postulé a nada y mi papá dijo, no va a estudiar eso, pero papá, yo postulé a la Católica, no va a postular a eso y yo te voy a ir a buscar una carrera, porque en ese tiempo, hija única, tú entenderás, mujer y toda la cosa, así que pololeaba yo con uno que estudiaba ingeniería civil en la Católica, así que partieron los dos a buscarme esta carrera asimilable. Y en el fondo me buscaron esta carrera en la Universidad Central de Administración Pública y Ciencias Políticas en ese minuto porque mi papá encontraba que yo tenía dotes de liderazgo. Él buscó y yo le dije, ya, y como el primer año me fue más o menos bien, dije yo, bueno, parece que no es tanto, y después ya se me empezó a olvidar el tema del teatro. Igual iba al Café del Puente en Bellavista, igual iba a toda, porque allí en ese retón de Bellavista habían hartas casas culturales y había harto Sí, sí, teatro, el Teatro de la sí. Chile también, yo los visité, yo Ujú. sí fui bien bohemia para mis cosas. Y finalmente terminé estudiando la carrera, que no la terminé, pero también pasé mis muy buenos momentos ahí. En la misma universidad estudiaron varios, bueno, ahí estudió Arboe, por ejemplo, en la Universidad Central, hay varios más. Estudió Carlos Arzola, también ahí tenés otro referente aquí más local, pero en general, pero en general lo pasé bien también en la universidad, lo pasé bien. Ya, en esa época, digamos, de la infancia hasta llegar a la universidad, ¿qué fue lo peor que te pasó y qué fue lo mejor que te pasó? Pucha, lo peor. Ay, que ya nos pusimos sentimentales, pues Miguel Ángel, Sí, ya. pues, sí, sí. Si esto Tuve es humano, decepciones de amor, tuve es como la decepciones de vida. amor, tuve Claro. decepciones de amor. Yo creo que eso fue como lo peor porque yo, en realidad, uno confía en las parejas en general. Pues entonces a mí me dolió mucho bueno, yo había terminado ya, me había puesto por pololear con un chico en la universidad y todo, y en realidad fue muy doloroso darme cuenta que teníamos visiones de fidelidad distintas. Entonces ahí tuve De desamores, fidelidad. sí, desamores, un desamor grande. Yo me sentía completamente enamorada e incluso tambaleé en los estudios porque y bajé mucho de peso y la gente no sabe, a mí me dio anorexia nerviosa también. Yo bajé mucho de peso, llegué a pesar cerca de 43, 44 kilos, que era muy poco. Y por esta pena de amor. Entonces después mi mamá tomó más ahí las riendas, me trajo a Chillán un tiempo y me dijo, mira Paula, o te recuperas o te tengo que internar. Y yo creo que tú eres una niña inteligente que sabes que lo puedes superar. Y finalmente lo superé, nadie me internó y empecé yo misma también a trabajar mi cabeza, a buscar deporte, a buscar vía sana y me recuperé. Eso fue una pena muy, muy grande para mí en esa época. Y después la superé, no te digo que al 100% por años me dolió el dolor y me causó una inseguridad también. ¿Te fijas? Porque esas cosas van creando ciertos grados de inseguridad. ¿Te fijas? Pero eso fue O, mi s- dolor. o sea que cuando tú amas, eres dependiente. Yo amo con pasión. Yo amo con fidelidad, yo amo con respeto, pero siempre no sé si echarle la culpa a ese evento, pero siempre con una duda, quizás, bueno, las mujeres quizás somos de naturaleza un poco celosas, pero tampoco soy esa celosa maníaca ni nada, pero siempre te queda un restigio ahí de algo. Y lo mejor que me pasó fue haber conocido la vida política. Yo creo que también conocí la vida política, conocí a Sergio Nofre Jarpa en ese minuto, conocí a Andrés Alamán, a Antonio Horvat, que en ese minuto estaba en la UDI, conocí a Mario Río, me empecé a generar el tema también político, fui vicepresidenta nacional de la Juventud de Renovación Nacional, se me abrió otro mundo distinto, ¿te fijas? Y eso también me permitió buscar otros amigos y otras fuentes de interés.
Claro que sí, claro que sí. ¿Y lo mejor que te ocurrió en Eso, esa etapa? conocer, Eso fue, la cosa conocer la política, eso, parte política ya, desde un eso, punto de vista místico, desde un punto de vista que te motivaba, de ya. escuchar a Sergio Frejarpa hablando ahí en el centro que tenía la sede de Renovación Nacional, el distrito del centro, donde estaba Santiago Centro, el distrito 21 creo que se llamaba, y, o sea, ese era el número, y motivador, y me encantaba cómo él hablaba, se me llegaba literalmente a parar los pelos, y dije, yo quiero estar aquí, yo quiero ser como él algún día, yo quiero estudiar, yo quiero capacitarme, yo quiero, me inspiraba mucho, eso fue lo mejor, y hasta el día de hoy conocí amigos que son fieles conmigo hasta la fecha, llamemos tantos años en política, aunque yo ya no estoy en Renovación Nacional, somos amigos por años, por años, por años, algunos son parlamentarios, senadores, precandidatos presidenciales, por ahí hay algunos amigos, entonces finalmente me permitió conocer otra parte de mi vida y que me gustó mucho. ¿Y cómo fue que te trasladaste de Chillán a Santiago? ¿Por qué razón? Bueno, es que antes pasé por el... bueno, sí, es que ahí la historia es para otra, porque justo mi papá pasó por un traspié económico fuerte, 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 fuerte. Y yo ya estaba ya con una carga emocional bastante importante. Y te resumo la historia. Me tomé el año sabático antes de terminar la carrera, además porque yo estaba en una residencia universitaria que era bastante cara y era complejo para mi papá seguirla pagando. Y yo estaba en una universidad particular y además que no había tenido crédito universitario, por lo tanto era distinta la situación nuestra. Y volví a Chillán tomándome el año sabático y ahí conocí al senador Mario Ríos Santander y me dijo, oiga chiquilla, ¿y por qué no me ayuda en la campaña? Eso fue el año 97, me dijo, para su reelección, iba compitiendo con Octavio Jara, que te acuerdas, Octavio Jara, que era PPD en el Paz Descanse, y con Mariano Ruiz Esquide, y él quedó como candidato único, entonces la posibilidad de que el doblaje era importante. Y empezamos a trabajar en su campaña y como que me olvidé del tema, y después él me dijo, ya Paola, hay un cargo de coordinadora de comité de senadores, no sé si se necesita la confianza, un cargo de confianza, van a postular otro, yo quiero que tú postules. Postulé y quedé. Y después volví a Valparaíso a trabajar al Congreso. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora. Vamos a descansar, toma un poquito de aire, tranquilízate. Café. O café, estás tomando café, yo tomo agüita. En fin, Está bien, te vamos a hacer felicito. una pequeña pausa, porque esta parte sí que me parece que es apasionante, porque es el inicio tuyo en la política. Y ese inicio tuyo me da la impresión, y de lo que yo algo sé, que también fue apasionante para ti. Vamos a la pequeña pausa, estamos en Humanamente, en Televisión Regional de Ñuble, TVR Ñuble, y estamos conversando con Paola Becker Villa, conociendo su vida, conociendo a Paola, de arriba a abajo. Vamos a la pausa y volvemos. Y regresamos en la segunda parte ya de Humanamente. Estamos conversando con Paola Becker Villa, Humanamente, Televisión Regional de Ñuble, TVR Ñuble, a través de todas las plataformas de las redes sociales. Sintonícenos. Conversando con Paola Becker, llegamos al punto en que empieza en política. A ella la descubre Mario Ríos. Mario Ríos la entusiasma, se la lleva a Valparaíso, gana un puesto allí. Me dijiste que eras coordinadora De Comité de Senadores de del Renovación Comité de Nacional. Senadores de Renovación Nacional. ¿Tú siempre has sido de Renovación Nacional? Sí, Siempre. sí, hasta cuando Ya. renuncié. Bueno, claro, claro. O no renové la militancia. Pero sí, No pasaste no, en tu no, no, juventud por ningún, no, no, no. por la izquierda, por la derecha, por el centro, No, no, ya, vale. solamente Renovación Nacional. ¿Y por qué? Mira, en la universidad yo tenía una compañera que se llama Valentina Domínguez, que es de Puerto Montt. El papá era presidente regional de Renovación Nacional y fuimos, a las dos nos empezó a interesar esto de la política y fuimos al Instituto Libertad, que dependía de Renovación Nacional, y fuimos al Instituto Libertad de Desarrollo, que dependía de la UDI. Y fuimos a las charlas de capacitación. A la primera fuimos, nos pareció bien y toda la cosa, y queríamos buscar algún partido. En ese minuto no había mucho más donde más elegir, no teníamos más referentes. Hoy día existen más partidos de la centro derecha. Y fuimos a Renovación Nacional y justo me tocó una conversación con Andrés Alamán y estaba Sergio Nofre-Jarpa, estaba Alberto Espina también estaba, en charlas ahí con la juventud y me gustó, fíjate, me sentí cómoda, tiraba más la talla, estaba más relajado y me gustó, me sentí más cómoda ahí y finalmente empezamos a trabajar, me invitaron a reuniones, empecé a levantar el dedo y empecé a opinar también, entonces finalmente se creó una bonita amistad al tiro con
con varios que son amigos míos hasta el día de hoy. Y ahí empecé, en realidad por una casualidad que nos quedamos ahí, empezamos a capacitarnos. Estaba don Pedro Daza en el Instituto Libertad, no sé si te acuerdas de Pedro Daza también. Sí, también, Un claro. gran estudioso y todo, y además Sí, sí. estupendo, en analista político y todo, y empezamos a conversar, y justo yo tenía un profesor en la universidad que es el Pato Gajardo, que el Pato también era de Renovación Nacional, pero trabajaba obviamente en la universidad, pero no era militante activo, sino que también, y empezamos a conversar, también tomé, él me hacía ciencia política, 2 y 3, y finalmente me fui por ese lado y me fue encantando, y ahí de a poco fui presidenta de Juventud de un distrito. Bueno, después ya empecé a trabajar en el Congreso, fui vicepresidenta nacional de la Juventud, fui la única mujer en la directiva, que era era un temazo, no era menos, digamos, ¿eh? Y además de región, porque yo en ese entonces era de la 8ª región, no era de Santiago ni de Valparaíso, que es donde más cantidad de juventudes habían juventudes territoriales y juventudes universitarias, entonces, no, y ahí empezamos un trabajo que esa generación marcó precedentes al interior de Renovación Nacional porque modificamos los estatutos, hicimos como una renovación de la política, entre comillas, del estilo de hacer política al interior de un partido que era un partido tradicional, como la gran mayoría, y que también tenía las juventudes, pero nosotros no queríamos ser las juventudes para salir a los banderazos ni a los casacasas, sino que queríamos tener opinión. Entonces empezamos a modificar los estatutos, las militancias, por en ese tiempo se elegían los representantes y los acuerdos por consejero. Entonces, por cierta cantidad de militantes en un territorio joven se elegían 3 consejeros, por cierto, en la universidad se elegían otros tantos, y esos tenían el derecho a elegir a la directiva. Entonces, empezamos a modificarlo y logramos modificar el estatuto a un militante, un voto, logramos incorporar el primer joven en la comisión política, que fue Francisco Chaguán. Pancho Chaguán fue nuestro líder, que incorporamos el voto joven ahí en la comisión política y nos empezamos a abrir espacio. Y empezamos a debatir de igual a igual con la directiva nacional, entonces ya el estamento de la juventud se notó. Y empezamos a hacer ese trabajo. Bueno, a mí me facilitó bastante estar en el Congreso también, pues tenía ya llegada directa con los senadores y era también otra vinculación política que pudimos tener. O sea, hacías las dos cosas. Estabas en la directiva de la juventud Sí, y además estabas trabajando con los senadores, ¿no? sí, pues con varios senadores. Mi jefe fue senador Romero, senador Díez, senador Cantero, senador Mario Río, el Paco Prat, Francisco Prat, estaba Ignacio Pérez Walker, también estaba Sergio Díez, y varios más. Pues entonces finalmente era el Comité de Senadores de Renovación Nacional y ahí estuvimos trabajando. Yo viajaba mucho al norte con Carlos Cantero, con Julio Lagos también me tocó estar, con Julio Lagos en ese minuto. Y trabajaba con ellos, también hacíamos capacitaciones, veíamos pautas de prensa, veíamos los contenidos de las indicaciones de los proyectos, y justo cuando yo estaba trabajando en el Congreso, tomaron detenido a Pinochet, ¿te acuerdas que era senador institucional? Y lo tomaron detenido en Londres, entonces también me tocó esa vivencia política intensa, pues ahí yo estaba acostumbrada, no sé, pues a Ollarse. ¿Te acuerdas que Ollarse era el periodista ancla que tenían en el Congreso de TVN, que era Fidel Ollarse, que falleció de cáncer hace pocos años atrás? Ujú. Y también se generaron también las primeras entrevistas con CNN. En ese tiempo estaba Amaro Gómez Pablo en CNN en Londres, entonces venían para acá y hacían estos entonces también uno tuvo un vínculo importante de conocimiento y de manejo. Me acuerdo que el director nacional de la DIPRES había sido compañero, o sea, profesor mío de finanzas públicas, y un día llega a la oficina, me mira y me sentaba y me dice, ¿y usted? Le dije yo así, porque tenían que discutir la ley de presupuesto, por lo tanto, obviamente tenía que estar el director nacional de la IPRES, y él había sido profesor mío. Entonces, finalmente te vas vinculando con otra área de la política, que en el fondo que la discusión misma, en los contenidos de las legislaciones, trabajando en comisiones, hasta altas horas de la noche, aprendí mucho. Yo creo que aprendí mucho. Yo entraba súper temprano en la mañana y me iba a veces a las 2, 3 de la mañana y se me pasaba el tiempo súper. Fue una rica experiencia. Pero hay una pregunta que me surge de inmediato, ¿eh? ¿Por qué no seguiste esa carrera política? ¿Por qué no llegaste a diputada? ¿Por qué no llegaste a la dirección nacional de Renovación Nacional? Mira, no sé cómo podértelo conceptualizar, pero fue una decisión que tomé. Yo en ese entonces estaba pololeando con un chillanejo,
con Rodrigo y llevábamos años pololeando, entonces tomamos la decisión de casarnos y dije, bueno, todas mis amigas se están casando, yo en realidad, igual era una proyección importante, incluso estaba la posibilidad de irnos a estudiar becados con otra amiga para terminar la carrera en la Sorbonne de Francia. Y quedaron 3 postulando y toda la cosa, me dijeron usted vaya, capacítese. Sergio Romero me insistió mucho con Mario Ríos que siguiera ese camino. Fíjate que lo deseché por una decisión personal de casarme y volverme a mi tierra. Yo siempre quise volverme a Chillán, siempre, siempre. O sea, era mis ganas de estar en mi casa, con mi gente, y La lo sentía tranquilidad real. provinciana, la tranquilidad provinciana. Y estar en la plaza y ver recorrer, o sea, me encantaba a mí, yo cuando era chica compraba en el mercado con mi mamá, con mi papá, entonces me gustaban esas cosas, me gustaba, echaba de menos mucho eso, y yo soy muy de clanada de familia, aunque soy hija única, era muy sobrina de mis tías, primas de mis primos acá en Chillán, entonces echaba también eso de menos y quería sentar ya raíces familiares, entonces tomé la decisión, me casé y me vine, así ¿Se de casaron? simple. ¿Cuándo se casaron con Rodrigo Basolo? El 2000 por el civil y el 2001, al principio del año 2001, por la iglesia. Ya. Y yo trabajé en el Congreso hasta 10 días antes de mi matrimonio. Ah, o sea, estuviste en Valparaíso hasta 10 días días antes del antes matrimonio. del... Sí, Fíjate sí. tú. Sí, sí, Claro, había que ya. dejar las cosas, había que dejarlos terminados, aparte que... Sí, sí. Claro, claro que sí. Salir por la puerta grande, como dicen los toreros, ¿no? Lógico, lógico, me echaron de Ah, menos y me hicieron despedidas ahí. Yo hasta el día de hoy tengo algunas fotos que las recuerdo con cariño. Tuve largas conversaciones ahí con Romero, con Cantero, con Mario Río, y me convencían que no lo hiciera. O sea, una parte feliz porque yo tomaba una decisión, pero por otro lado que siguiera ese lado y lo deseché. Yo conscientemente tomé esa decisión. ya está. Te casaste con Rodrigo, llegaste a Chillán, te estableciste en Chillán. ¿Qué hiciste? Año sabático. Año Años, sabático. años sabático. Disfrutar del matrimonio. Disfrutar del matrimonio. En ese tiempo también vivíamos cerca de una parcela en Pinto, viajábamos también a Chillán, pero fueron bonitos años también, yo no tengo nada de qué decir al respecto. Tomé un año sabático para estar tranquila y también para empezar a consolidar lo que es una familia. Siempre igual no quería dejar el área pública, me gustaba, así que trabajé también para consultoras, hice estudios de consultoras también, hice clases de gendarmería y en San Miguel le hice clases también a la gente, nivelación de estudios con el programa Chile Califica, me gané 2 o 3 proyectos en área de capacitación en salud, de gestión interna, de mejoramiento, de liderazgo también tuve en ese tiempo. Y me iba andando bastante bien y justo también en ese minuto me encuentro, bueno, y Mario Ríos también me pidió que me incorporara a su equipo acá, como senador, también preparando las campañas y todo. Y trabajé también, ayudé, colaboré en la campaña de Rosauro. Y después me descubrieron una enfermedad bastante compleja, que es una púrpura trombopenia inmunológica y que en realidad me tuvo bastante complicada en el Hospital Regional de Concepción. Ahí me atendió el hematólogo Guido Bancalari con un tratamiento largo y que no dio muchos resultados, no por él, sino que en el fondo porque además que era joven, entonces no reaccionaban a los tratamientos y estuve convaleciente de eso cerca de 9 meses y eso me pasó la cuenta en varios sentidos, con un tratamiento importante, invasivo, con mucho corticoide, unas drogas, te fijas, con un tema también de dieta, un tema de las plaquetas que es una enfermedad autoinmune por lo demás, entonces es como una ruleta rusa, es como tu organismo va a reaccionar a los tratamientos, ¿no? ¿Te fijas? Bueno, y ahí después el alcalde Zarzar me dijo que si lo podía acompañar en su campaña, y ahí trabajamos la campaña del alcalde, y finalmente después me dijo que acaso lo podía acompañar como jefa de gabinete, y esto fue lo que asumí el 6 de diciembre del año 2008, y ahí me incorporé a la municipalidad con la enfermedad vigente, pero ya un poco más recuperada. Pero la enfermedad siguió viviendo en mi cuerpo hasta el año 2017, que me dieron de alta. El 2017, cuando yo regresé aquí a España. Ahí me dieron de alta, Y, mira. y el 2008 cuando nos conocimos. Del 2008 cuando nos conocimos, exactamente. Pero ahí ya era, Sí. pero era trabajólica, pues entonces eso me pasaba la cuenta en la enfermedad, pues fui totalmente irresponsable, por eso ahora estoy con el switch totalmente cambiado, porque uno no sabe, uno cree que es valiente, que a uno no le va a pasar absolutamente nada, que no
es absolutamente impermeable, que todo no, y para nada, somos humanos, nos pasan enfermedades, y esta enfermedad convivió conmigo porque yo fui responsable largamente, y finalmente casi me cuesta la vida, definitivamente. Y me Claro, recuperé, y me recuperé. claro. Llegaste a la Municipalidad de Chillán y allí empezaste a trabajar, jefa de gabinete, pero asumiste varias funciones. Además, eras como una gran coordinadora que tenía ahí La Sergio Nazar. hiperkinética, si en el fondo no se me pasa. Pero, ¿qué cosas bonitas recuerdas de la municipalidad y qué cosas feitas recuerdas de la municipalidad? Oh, aquí podemos tener harta conversación. Por eso, de eso se trata. Resumamos entonces. Prioriza y No, resumamos. no, mira, pero hay varias experiencias. Yo creo que a mí me impresionaba el tema de cómo una vez a un club deportivo logramos destrabar un tema largo, que ellos era un tema tan sencillo de realizar y un comodato, y cuando le anunciamos la noticia al comodato ellos se pusieron a llorar. No, no voy a decir el club, se pusieron a llorar ahí en el Salón Azul. Se emocionaron, lloraron, y te juro que me llamó tanto la atención porque era una cosa que era tan sensible y quizás tan fácil de resolver, y que causaba un efecto para una directiva, para una historia, para un club, que tú dices, pucha, fue bonito, pues, fue bonito cuando tú te emocionas, o la gente, ¿te acuerdas en la oficina cuando la gente llegaba con algún regalito, una cosita artesanal, con flores? Yo comí bastante chocolate. Entonces, esas cosas, si tú me dices que fue bonito la gran pelea que dimos para sacar los recursos del teatro municipal, ¿te acuerdas? ¿Cómo Fue fue eso? A ver, una cuéntame eso, batalla porque eso sí que... tremenda, porque ese proyecto estaba contemplado el centro cultural, pues nosotros dábamos la pelea porque en el fondo, y una pelea que tenía razón y argumento, no era por darla porque queríamos el teatro y el centro cultural, sino que porque también al Pencopolitano le habían aprobado cerca de 13.000 millones de pesos sin ningún problema El por agravio capital comparativo, regional. po. Exacto, y además a nosotros nos habían pedido bajar en la partida presupuestaria o bien dividir el proyecto. Entonces era imposible porque nosotros queríamos el todo. Entonces finalmente entendimos que éramos de la provincia de Ñuble y que teníamos que negociar con consejeros que no eran de la provincia de Ñuble, porque los de la provincia de Ñuble en general se portaron súper bien, los consejeros regionales apoyaron y todo. Yo recuerdo a Alberto Jarpa, a Hernán Álvarez, al mismo Javier Ávila, te fijas, que dieron la pelea también junto con nosotros, entonces, por decir algunos, y nos ayudaron, pero tenían que competir con los otros consejeros regionales que tenían otra mirada totalmente distinta, entonces finalmente era un tema. Cuento corto, finalmente nos separaron en la construcción del teatro municipal en una primera instancia y nos bajaron las partidas incluso de implementación, no de infraestructura, de implementación. Y nos quedaron después para una segunda etapa el centro cultural. Ese era un compromiso del gobierno regional de Biobío, que finalmente esta segunda etapa se fue financiada por recursos sectoriales, con el ministro O'Donnell, que finalmente yo participé en el plan de gestión junto con Hernando Weber para sostener recursos ahí para el centro cultural, pero finalmente se logró la construcción del teatro, que fue una dura pelea. Nos tocó el terremoto también, pues acuérdate que nos tocó el terremoto el año 2010, acuérdate que el 27 de febrero fue el primer día que hacíamos Festival Nacional del Folclore, ahí está nuestro amigo en común de Osvaldo Alvear, ¿te acuerdas? No, Osvaldo Alvear, sí. Y me acuerdo perfecto que estaba la Clarita Parra, que estaba la Ginea Acevedo, ¿te acuerdas? Ahí como Sí, cantando, claro. fue el terremoto, llegamos a la casa el primer día, Los cuatro los cuartos. 4 cuartos, pero yo me acuerdo perfecto de ese día. Entonces también, entre que fue una experiencia bonita, enriquecedora, yo creo que tú te acuerdas el primer día, porque también falleció un funcionario, ¿te acuerdas de Roberto Monti, que fue, Muchísimo. bueno, inspector municipal, era jefe de inspección municipal Roberto, y fue a ver a su familia, le dio un ataque cardíaco y finalmente chocó y Fue falleció a en Quinchamalí. Quinchamalí, Y porque ellos son, al regreso le dio el infarto conduciendo y y, chocó fa- con y el falleció, coche y falleció. efectivamente, en la madrugada de ese día. Sí, Y el día lunes siguiente, ¿te acuerdas de haber visto una fila tan larga para entrar a la municipalidad? ¿Te acuerdas? sí. Y finalmente, bueno, también había gente que estaba en Dichato. ¿Te acuerdas que estaba en Dichato y se tomó la decisión de contratar buses que fueron con megáfono y pusieron afuera Chillán y buscaban gente de Chillán, pues, sí, porque llegaron desesperados familiares y decían no tenemos conexión, no tenemos conexión. Eso fue una experiencia dura y además que fue la primera instancia de que a la antigua, papel y lápiz nomás, tomando los antecedentes, fue como
reinventarse como veníamos trabajando y casi que volver a una era de 40 años atrás y empezar a trabajar desde el menos a más, digamos. Eso fue una experiencia que a mí me impresionó mucho, porque también salimos a recorrer con el alcalde de Zarzal. ¿Te acuerdas, Miguel Ángel, que justo se arrancaron los reos, hubo balacera, quemaron Sí, sí. casa? No, yo me acuerdo perfectamente que incluso le paramos los carros al alcalde porque quería ir a la cárcel a ver Sí, pues, de esa que no se situación. bajara porque estábamos Y muy cerca claro, y nosotros le dijimos, oye, no, usted tiene que ir a la radio, a la la única radio. radio del Sembrador que Era el estaba funcionando. Sembrador, efectivamente. Claro, Y fuimos a los vaya usted a la consultorios de la radio, que municipal. usted lo que más puede hacer es desde la radio tranquilidad a la gente. Tranquilidad a la gente. Y a mí, yo Logró. yo recuerdo muy bien que César me dijo, ¿sabes tú? Dijo, tienes razón. Yo andaba con mi mujer, tienes razón, me dijo. Pero te voy a pedir que por favor te vayas a poner ropa porque andas con pijama. De veras que saliste con pijama. Saliste con pijama. Bueno, todos salimos con busto a la casa. ¿Cómo Pero andaba? sabes ¿Cómo que andaba? sirvió mucho porque el llamado en la radio Sembrador, que efectivamente fue la única radio que estuvo y que no se cayó, fue que No, es que tenía un generador propio. generador, o sea, se cayó la señal, a eso me refiero, y Sí, llamamos a los funcionarios públicos que pudieran llegar, a los funcionarios municipales que pudieran llegar y sí, ponerse a disposición, a y fue disposición. todo un tema, y ahí lo hicimos, pues ahí estuvimos Y el llamado a los voluntarios. 48 horas sin dormir, ¿te acuerdas que pasamos, pero de largo Sí, en la municipalidad, estábamos sí. ahí todo el rato y ayudando, Mm. ahí las funcionalidades se perdieron los cargos, todos los Pero funcionarios están a disposición de hacer todas las cosas. fíjate que son recuerdos muy bonitos de la municipalidad. Lo del teatro municipal para mí es fantástico. Yo viví, mira, imagínate, toda mi infancia jugando a la pelota dentro del teatro municipal. Cuando llovía, nos metíamos por unas ventanucos, qué sé yo, y jugábamos a la pelota abajo. Y corríamos a los ratones y qué sé yo. Bueno, en fin, ¿para qué te cuento? Esa reconstrucción del teatro municipal yo creo que es histórica, sea quien sea, porque hubo tantos esfuerzos de tanta Por gente, muchos años. de muchos años, de todos los sectores. O sea, no es una cuestión política de una persona, sino que No, esto es de Chillán, es así un fue. esfuerzo de Chillán. Y Yo eso recuerdo que fueron los bueno, gestores, ¿te acuerdas que fuimos a la votación del gobierno regional con mucha gente, cultura transversal? Ahí de estaba la todos, exposición. tengo las fotos guardadas yo. Es un recuerdo muy precioso, muy bonito. Fue muy Otro bonito recuerdo, ese. el recuerdo muy bonito también es lo del terremoto, porque una cosa buena, otra cosa mala, pero ante la desgracia, la resiliencia del chileno, del chillanejo, es espectacular. A mí me ¿Cómo? llamó No la sabe. atención que los funcionarios por primera vez sacaron quizás sus diferencias que legítimamente me pueden tener en diferencias de estilo, de gestión, incluso con el compromiso del alcalde en cualquiera sea, pero se sumaron a hacer todo de todos, o sea, todos hacíamos de todo, ¿te fijas? Efectivamente, Entonces, efectivamente. eso fue una experiencia bonita, porque Todos con la camiseta puesta de exacto, de Chillán, Chillán, de Chillán. así fue. Exactamente, ¿sí? Y fue duro. Y bueno, se consiguieron ahí, ¿te acuerdas que cerca de 1000 medias agua en ese momento? El concepto media agua a mí ya no me gusta. Yo tengo otra propuesta en general para el estándar de ayuda social, y no es por cambiar el nombre, sino que efectivamente le daré el estándar. Pero se consiguieron 1000 medias agua, se trataron de trabajar de mejor manera los sectores rurales, porque tú, ¿qué haces con una media agua en una casa grande, en un sector rural? Entonces fue duro porque la gente igual se expresó la solidaridad entre ellos. Había gente, ¿te acuerdas que de Quinqué u otras partes nos decían, mire, no nos manden colaboración porque aquí tenemos comida? La gente, ¿te acuerdas que Sí, nos sí, sí. juntamos con las Sí. sanitarias, con Ajá. Esbio, para ver y con la CGE, para ver cuánto tiempo se arreglaban los servicios? En la Casa del Deporte tuvimos esa reunión con todos los vecinos y también tuvimos la reunión ahí de coordinación con los supermercados. ¿Te acuerdas que nosotros teníamos miedo y nos tocó tanto que pusieran que sacaran a los militares en la calle? ¿Te acuerdas? Porque teníamos miedo de que se viniera lo mismo que pasaba en Concepción. En Concepción. Finalmente el toque de queda se puso acá en Chillán y hubo orden, acá no hubo saqueo, la gente se comportó bien, pero tenía miedo de que se pasara exactamente lo mismo que pasara en Concepción. Y teníamos ¿cómo se llama? Bueno, la voluntad del servicio, Sí, la solidaridad social, la responsabilidad de cada uno. Y teníamos 2000 casas en el suelo, sí, pues, 2000 fueron. que nadie lo ha dicho, 2000 casas. Y además tuvimos 1000 jóvenes voluntarios
que fueron a ayudar trabajando. a reponer los supermercados para que tuviéramos alimentos. Fue una cosa maravillosa, Fueron entregas ordenadas. realmente bonito. Sí, Fue realmente y bonito. yo debo alabar en ese minuto también al Consejo Municipal de ese entonces, que transversalmente se hicieron las modificaciones presupuestarias sin ningún problema, todos ayudando, era un sentido solidario distinto. Hoy día yo echo de menos esa mirada. Bueno, fue a través de una tragedia que se permitió la solidaridad en conjunto, pero fue una experiencia dura, pero también enriquecedora en todo ámbito. Muy aleccionadora, sí, sin duda, sin Y duda. me acuerdo que se nos Pero, olvidó, ¿te acuerdas que habíamos recién restaurado los murales de Siqueiro con los los mexicanos? Morales ¿Te Siqueiros, acuerdas? En el convenio de... y otra vez hubo que ¿No? restaurarlo nuevamente. Y Y ahí como tres, Mariano Fernández Amunategui, que era el canciller, se hizo portó una labor pero siete. extraordinaria y conseguimos que Exactamente, se restaurara nuevamente. había una unidad que pendía del Ministerio de Relaciones Exteriores y que efectivamente a través de esa unidad se hicieron la coordinación de los recursos con el gobierno mexicano, finalmente con el gobierno, porque aquí la empresa privada, el gobierno mexicano y recursos municipales invirtieron en esa restauración. Y como 3 o 4 días después del terremoto, dijimos, ¡oh! Y los murales, porque tú entenderás que no era la prioridad de la gente, entonces partimos a ver, gracias a Dios, la gente de la Escuela México no había ni barrido ni nadie estaba ahí, el mural, porque se Exacto. permitieron recuperar las piezas y fue muy Recuperar. recuperar, ¿te acuerdas que cada Minucioso. pieza se numeró? Pedacitos, sí. Hicieron como un puzzle Sí. de los murales, sobre todo el plafó que cayó completo, la entrada. Entonces, finalmente, no, bien, fue, bueno, y ahí se permitió, y en cajas chicas, grandes y grandes, tenían Sí. historia y se permitió restaurar absolutamente. Y te acuerdas que con todo esto también se encontraron herramientas no sé si era de Guerrero o de Siqueiros, pero encontraron herramientas, De ¿verdad? Guerrero. Eran de No, Guerrero. sí, fue una bonita, en esa parte fue una bonita experiencia. Mm. Pero hay una cosa bonita que tú no has contado todavía, que te pasó en la municipalidad. Aparte de conocerte a ti, Conociste a otro. sí. Bueno, sí, conocí a mi actual marido, pero ahí éramos amigos y éramos colegas y todo, pero yo ya estaba ya habíamos solicitado el divorcio con mi ex marido, que es una gran persona y yo no tengo nada malo que decir hasta el día de hoy, lo considero mucho, yo creo que también me dio un cariño entrañable, pero tomamos caminos distintos finalmente en la vida, quizás yo también cometí tanto error por dedicarme tanto en la pega, pero finalmente nació de mi mejor amigo que lo tenía al lado y que nunca me imaginé, pues no se me pasaron ni por las cómicas que la cosa. Finalmente nos terminamos enamorando y nos dimos una oportunidad en la vida y ha sido mi compañero de ruta estos años y estoy felizmente casada con él, orgullosa del marido que tengo y soy feliz también en esta etapa de la vida. No te podría decir que soy feliz más antes o ahora que antes, porque son distintas etapas de Son vida en la vida. distintas Son felicidades, claro que sí, distintas. Yo, claro a que sí. estos años, a la edad de los 40 años, uno lo vive de forma distinta, lo aprovecha también de forma distinta. Entonces, A ver, claramente, ahí me enamoré. bueno, fíjate que estaba pensando yo en lo siguiente. Tú trabajaste en Valparaíso con los senadores, con grandes políticos, aprendiste muchas cosas. ¿Te sirvió eso para aplicarlo en la gestión municipal? Sí, sí, mira, porque yo conocí y hasta ahora, y me sirvió, ¿sabes cuándo más lo vi en evidente? Cuando fui gobernadora. Me sirvió porque ahí entendía efectivamente que la política, una política de mirada común, del bien común, una política con altura de mira, sirve mucho para la ciudadanía en general. Y esto no es un discurso retórico, sino que efectivamente es así. Hay que mirar la política de esta manera. Eh, Hoy día, claro, tengo tantos reparos, pero me sirvió para tener miradas transversales, generar equipo por el bien común, no por el bien de un gobierno determinado, no por el bien de un alcalde determinado, sino que finalmente porque tú le hacías bien a los vecinos. O sea, yo trabajé muy bien con alcaldes que no eran de mi coalición y trabajamos muy bien y generamos hojas de ruta y estuvimos ahí presentes y le pusimos un sello a la autoridad de estar con las personas. Sergio Díaz siempre decía que si perdíamos el oído en la calle íbamos a perder cualquier decisión política. Mira que sensato esos años que eso me decía él a lo que es hoy día. Es esto que tenemos que tener puesto en la gente y los ojos también. Entonces, finalmente,
poca coherencia que hay a veces de perderse con la comunidad y caer en discursos solamente ideológicos o retóricos por quedar bien, nos hace mal a todos porque nos divide, porque no son propuestas concretas y cuando fui autoridad por primera vez me sentí que estaba practicando lo que había aprendido. Sin duda, porque uno tiene que entender que cuando tiene un poder, como es el poder de la administración, más cercano al ciudadano, tiene que ser para todos los ciudadanos. No es solamente para la gente que votó por ti o por la gente que... ¿no? Entonces hay que... Por eso mismo que cuando siempre hablamos nosotros, dicen los políticos, oiga, ¿usted prefiere, qué sé yo, el programa o su persona? Entonces, ¿qué es lo que elige? ¿Tú qué eliges, por ejemplo? La persona. ¿La persona? Ya. Yo creo en la persona, porque si creo en la persona, creo fielmente en que él va a ejecutar o ella va a ejecutar un programa que sea coherente. Si yo le doy la confianza a una persona que tiene la actitud, que tiene la personalidad, que tiene el conocimiento y que tiene la empatía, yo confío que lo va a hacer bien. Pero porque el programa... Sí, claro que sí. Pero es que a lo mejor en el contenido de ese papel van ideas que emanan desde la calle. Uno lo puede... Es que eso es, el sentido común es la base para tomar decisiones públicas, el sentido común, el ideal en una oficina, el ideal de títulos nobiliarios y magíster, finalmente en la práctica a veces resultan y a veces no. Lo que siempre resulta es el sentido común, es antelarse, es planificar, es prever, eso siempre resulta. Y a veces la gente poco lo valora, pero finalmente eso es lo que es. ¿Y cómo entiendes tú las campañas políticas? ¿La entiendes como se está viviendo actualmente o de otra manera? Es que yo viví campañas políticas totalmente distintas cuando el del frente, aunque era un opositor, no era un enemigo. Es un opositor, tiene ideas distintas, tiene formas de concebir la realidad distinta, pero no es un enemigo. Hoy día se entiende, desgraciadamente y por experiencia propia, se entiende que destruir al otro es avanzar. Destruirlo, avanzar, y eso no es así, porque finalmente la destrucción de una persona, la destrucción de una imagen, la destrucción finalmente te desencaja, te aleja de la realidad de una comuna, de una región, de una provincia. Es imposible que la persona haya un enemigo. Yo no puedo creer que nos miremos como buscando la quinta pata al gato para ver si se tropieza, para ver si sale mal, para ver si se le salió una cana, la publico, o sea... de verdad que hoy día el estilo de esa política le hace mal al país y a todo el mundo, a la comunidad en general. Yo me quedo con las campañas de antaño, la que yo te veía como un opositor, pero no como un enemigo, con un diálogo, pero vamos a hacer con argumentos, las ideas, las concreciones. Y si tú tienes una idea mejor que yo, la compartimos por el bien común. Esa es mi mirada. Y con esa mirada nos vamos a quedar, Paola Becker Villa, nos vamos a quedar. Oye, se me hizo cortito el espacio. Se nos ha consumido, te lo iba a decir justamente, se nos consumió la hora de este programa, pero con una velocidad enorme, tal como hablas tú. Y no me tomé el café, no me tomé el segundo café. Y no tomaste el segundo café, que bueno, imagínate, habríamos dicho 20 cosas más, pero nos habrían entendido 20 cosas menos. Así que muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos, señoras y señores, este programa Humanamente, la cuarta versión ya de Televisión Regional de Ñuble, TVR Ñuble, que es una plataforma que se emite por todas las redes sociales. Así que les agradecemos muchísimo la sintonía y especialmente a Paola Becker Villa, con quien estuvimos conversando, conociendo su vida, y le agradecemos la naturalidad, por un lado, la confianza que nos ha brindado y además la sinceridad que se despejan desde su palabra. Muchísimas gracias, Paola. No, gracias a ti también. Y muchísimas gracias a nuestros televidentes. Estaremos nuevamente con Humanamente un próximo miércoles a las 20 horas.